El origen de todo. Había un momento antes de todo, no un momento en el tiempo, porque el tiempo no existía aún, no un lugar, porque no había espacio, no un silencio, porque ni siquiera el silencio había sido creado. Era algo que la mente humana no puede comprender del todo, y en medio de esa nada existía una presencia, no limitada, no creada, no sujeta a leyes, eterna, Dios. No había principio para él, ni final, simplemente era, y en un instante que no puede medirse, decidió crear, no por necesidad, no por soledad, sino por voluntad. Y entonces, habló, no con voz humana, no con sonido como lo conocemos, pero su palabra tuvo poder, un poder absoluto. Hágase la luz, y la luz apareció, no como una chispa, no como una explosión caótica, sino como una manifestación perfecta, brillante, pura, ordenada. Y por primera vez, algo existía. Dios separó esa luz de la oscuridad, y en ese acto nació el primer ciclo, día y noche, y con eso nació el tiempo. Pero el mundo aún estaba vacío. Era como un lienzo, esperando ser completado. En el segundo día, Dios extendió algo inmenso, un espacio entre aguas, un cielo, no azul todavía, pero un lugar donde algún día volarían aves, donde existirían tormentas, donde los humanos mirarían buscando respuestas. En el tercer día, la forma comenzó a aparecer. Las aguas se reunieron y la tierra emergió. Montañas que aún no tenían nombre, valles que nunca habían sido pisados, superficies intactas, y entonces, la vida vegetal, hierba, árboles, semillas, todo creciendo en silencio, todo preparado para alguien que aún no existía. En el cuarto día, llegaron las luces del cielo, el sol, para gobernar el día, la luna, para iluminar la noche, y las estrellas, millones, miles de millones. En el quinto día, el movimiento llenó el mundo. Criaturas en el mar, aves en el cielo, deslizándose por el aire. Por primera vez, en el sexto día, Dios creó a los animales terrestres, pero ninguno tenía conciencia como la que vendría después. Entonces Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre, pero ese cuerpo aún estaba vacío. Entonces, Dios hizo algo único. Sopló vida en él, y en ese instante, los pulmones del hombre se llenaron por primera vez. Sus ojos se abrieron, y el ser humano despertó. Adán, el primer hombre, sabía que existía, sabía que no estaba solo. Dios lo colocó en un lugar especial, un jardín, el Edén. Los animales no temían, la naturaleza no era hostil. Todo estaba en equilibrio. Adán caminaba libre, pero con el tiempo, algo se hizo evidente. Ninguno era como él. No había alguien con quien compartir pensamientos. Y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán cayó en un sueño profundo, y así creó a Eva. Cuando Adán despertó, ya no estaba solo. Frente a él, había alguien como él, pero diferente. Relación, conexión, compañía. Vivían sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Pero había una regla. En medio del jardín, había un árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas de él. Y entonces, apareció algo inesperado. Una serpiente, no como un simple animal, sino como una presencia astuta, silenciosa. Se acercó a Eva. ¿De verdad Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol? La pregunta era sutil, pero peligrosa. Eva respondió, pero la semilla ya estaba plantada. Entonces la serpiente dio el siguiente paso. No morirás. Dios sabe que si comes, serás como Él. Y en ese momento, todo cambió. Eva miró el fruto. Antes era solo un árbol más. Ahora, parecía diferente, atractivo, deseable, y en su mente apareció un pensamiento.
¿Y si es verdad? Y entonces, tomó el fruto, y comió. No hubo un rayo, no hubo un trueno, pero algo invisible se rompió. Luego se lo dio a Adán, y él también comió. Y en ese instante, la inocencia desapareció. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sintieron vergüenza, algo completamente nuevo. Y cuando escucharon a Dios, no corrieron hacia él. Se escondieron. ¿Dónde estás?, preguntó Dios. No porque no lo supiera, sino porque quería que Adán lo entendiera. Pero en lugar de asumir, Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Y así nació algo más. La culpa. Las consecuencias llegaron: dolor, trabajo, muerte, conceptos que antes no existían, y finalmente fueron expulsados del Edén. El paraíso quedó atrás, y la humanidad entró en un mundo roto. Tuvieron hijos, Caín y Abel. Abel ofrecía lo mejor que tenía. Caín simplemente cumplía. Y cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel, Caín sintió algo nuevo: envidia, ira. Dios le advirtió: el pecado está a la puerta, y quiere dominarte. Pero Caín no escuchó. Un día, llevó a su hermano al campo, y allí lo mató. El primer asesinato. La primera muerte causada por otro ser humano. Y con eso, el mundo ya no solo estaba roto, ahora también era peligroso. El mundo se corrompe y el diluvio. El mundo había cambiado. Ya no era aquel lugar perfecto donde todo estaba en armonía. Ahora, la vida era dura. El suelo ya no daba frutos con facilidad. El dolor se había vuelto parte de la existencia. Y la muerte ya no era una idea lejana, era real. Los hijos de Adán y Eva crecieron. Y luego, sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Generación tras generación, la humanidad se expandía. Ciudades comenzaron a formarse. Familias, clanes, culturas. Pero junto con ese crecimiento, algo más también crecía. Algo oscuro. Al principio, era sutil. Pequeñas mentiras, decisiones egoístas, actos de violencia aislados. Pero con el tiempo, eso dejó de ser la excepción y se convirtió en la norma. Las personas comenzaron a vivir solo para sí mismas. El poder se volvió más importante que la justicia, la fuerza, más importante que la bondad. La vida humana empezó a perder valor. La violencia ya no sorprendía a nadie. Era parte del día a día. Y poco a poco, el mundo se llenó de corrupción, no solo en acciones, sino en pensamientos. Las intenciones del corazón humano se volvieron oscuras, constantemente, sin descanso. Y entonces, llegó un momento en que Dios observó todo lo que había creado, y vio lo que se había convertido. Un mundo que había sido perfecto, ahora estaba completamente desviado. Y el texto lo describe de una forma impactante, que Dios se entristeció. No es tristeza humana, no es debilidad, es una forma de expresar algo profundo, que la creación ya no reflejaba lo que debía ser, y entonces tomó una decisión: reiniciar, no por capricho, no por ira impulsiva, sino porque el nivel de corrupción había llegado demasiado lejos. Pero incluso en medio de ese mundo, había alguien diferente, un hombre, no perfecto, no sin errores, pero distinto. Su nombre era Noé. Mientras el resto del mundo vivía sin pensar, sin límites, sin conciencia, Noé vivía de otra manera. Caminaba con Dios, y eso lo hacía diferente de todos los demás. Entonces Dios habló con él. Le dijo algo que, en ese momento, debía sonar imposible. Le dijo que iba a destruir la tierra con un diluvio. Agua. En todas partes. Desde el cielo y desde lo profundo de la tierra. Pero también le dio una oportunidad. Le dio una misión. Construir un arca, no un barco pequeño, no algo simbólico. Una estructura enorme, lo suficientemente grande para albergar vida, animales, alimentos, familia,
un refugio, en medio de un juicio total. Pero había un problema. Nunca había llovido así. No existía una referencia. No había experiencia previa, y aún así, Noé creyó, y comenzó a construir, día tras día, año tras año, trabajando bajo el sol, cortando madera, ensamblando piezas, mientras el resto del mundo observaba, y se reía, porque desde fuera parecía absurdo. Un hombre construyendo un arca gigante, sin mar cerca, sin lluvia, sin sentido aparente. Pero Noé no se detuvo, porque cuando alguien cree, de verdad, no necesita que todo tenga sentido inmediato, solo necesita confiar. Y el tiempo pasó, mucho tiempo, hasta que el arca estuvo terminada, y entonces, algo empezó a cambiar. Los animales comenzaron a llegar, no guiados por humanos, no forzados, simplemente vinieron, parejas de cada especie. Un espectáculo imposible de ignorar, pero aún así, la gente no entendió, o no quiso entender, y entonces, llegó el día. No hubo aviso final, no hubo cuenta regresiva visible, solo obediencia. Noé entró en el arca, su familia con él, y entonces, la puerta se cerró, no por manos humanas, sino por Dios. Y al principio, no pasó nada, silencio. Tal vez la gente siguió con su vida, tal vez pensaron que todo había sido una locura, pero entonces, una gota, y luego otra, y otra más, hasta que el cielo se abrió. La lluvia comenzó a caer, pero no era una lluvia normal, era constante, intensa, imparable, y al mismo tiempo, las aguas desde la tierra emergieron, como si el mundo entero se estuviera desbordando. Los ríos crecieron, los mares subieron, las tierras desaparecieron, lo que antes parecía estable, ya no lo era, y el pánico comenzó. La gente corrió, buscó refugio, intentó escapar, pero no había dónde ir, porque el agua estaba en todas partes. Subía, sin detenerse, cubriendo todo. Las casas, los árboles, las montañas, todo. Y finalmente, el mundo quedó en silencio, solo agua, y el arca, flotando. Dentro de ella, vida, fuera, nada. Y durante días, semanas, meses, el agua dominó la tierra. El arca no tenía rumbo, solo flotaba, pero no estaba perdida, porque incluso en medio del caos, había propósito. Y dentro del arca, el tiempo se sentía diferente. Esperar, confiar, resistir, sin saber cuándo terminaría. Hasta que un día, la lluvia cesó, pero el agua seguía ahí, y poco a poco, comenzó a bajar, lentamente, muy lentamente, hasta que finalmente, el arca se detuvo. Tierra, pero aún no era el momento. Noé esperó, envió un cuervo, luego una paloma. Una vez, volvió. Otra vez, también, hasta que en un momento, la paloma regresó con una rama. Vida. El mundo estaba volviendo. Y finalmente, la puerta se abrió. Noé salió, su familia también. Y el mundo era distinto, silencioso, vacío, nuevo, como un reinicio. Y lo primero que hizo Noé no fue construir, no fue explorar, fue agradecer. Y entonces, Dios hizo una promesa. Nunca volvería a destruir la tierra de esa manera. Y como señal, colocó algo en el cielo, un arco, el arco iris. No solo como belleza, sino como recordatorio de que incluso después del juicio puede haber esperanza. Pero la historia no terminaba ahí, porque aunque el mundo había sido limpiado, el corazón humano seguía siendo el mismo, el orgullo humano y la promesa. El mundo había vuelto a empezar, después del diluvio, después del silencio, después de la destrucción. La humanidad tenía una nueva oportunidad. Noé, sus hijos, sus familias, eran ahora el origen de toda la humanidad. Y durante un tiempo todo parecía tranquilo. La tierra comenzó a llenarse otra vez. Nuevas generaciones nacían, nuevas comunidades crecían,
La vida avanzaba, pero algo no había cambiado: el corazón humano, porque aunque el mundo había sido renovado, las decisiones seguían siendo libres. Y poco a poco, la humanidad volvió a tomar el mismo camino, lentamente, como una desviación casi imperceptible que se vuelve imposible de ignorar. Las personas comenzaron a unirse, a organizarse, a construir. Se establecieron en una llanura amplia, abierta, perfecta para construir, y allí surgió una idea. Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. No era solo arquitectura, era intención. Querían ser vistos, querían ser recordados, querían igualarse a lo divino. No queremos dispersarnos, querían control. Y comenzaron a construir, ladrillo sobre ladrillo, altura sobre altura. Cada día la torre crecía, y con ella, el orgullo humano. No era solo una estructura, era una declaración. No necesitamos a Dios, podemos llegar por nosotros mismos. Entonces, Dios observó una humanidad unida, pero en dirección equivocada, y tomó una decisión: no destruirlos, sino intervenir de otra forma. Confundió sus lenguas. De repente, las palabras dejaron de tener sentido. Las instrucciones no se entendían. Las conversaciones se rompían. La cooperación desaparecía. El mismo proyecto que los unía, ahora los separaba. Lo que antes era orden, se convirtió en caos. La torre se detuvo. La humanidad se dispersó por toda la tierra. Diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes caminos. En medio de esa humanidad dividida, Dios decidió hacer algo diferente. Eligió a un hombre. Su nombre era Abram. Vivía en una tierra llamada Ur. Tenía familia, tenía vida estable. Y entonces Dios le habló con claridad: deja tu tierra, deja tu familia, y ve al lugar que yo te mostraré. No le dio un mapa, solo una promesa: haré de ti una gran nación. Pero había un problema. Abram no tenía hijos, y ya no era joven. Desde el punto de vista humano, no tenía sentido. Pero aquí comienza algo clave: la fe. Creer cuando no es lógico cambia todo. Y Abram creyó. Dejó su hogar, dejó lo conocido, y comenzó a caminar, sin saber exactamente hacia dónde, solo confiando. Ese viaje no fue corto, fueron años de movimiento. Tu descendencia será como las estrellas. Una noche lo llevó fuera. Cuenta las estrellas si puedes. Era imposible. Aún así, esa era la promesa. Pero el tiempo pasaba, y nada cambiaba. Seguían sin tener hijos. La duda apareció. Finalmente, cuando todo parecía demasiado tarde, ocurrió. Sara quedó embarazada. Lo imposible se hizo realidad, y nació Isaac, el hijo de la promesa. La evidencia de que cuando Dios promete algo no depende de las probabilidades. Pero la fe aún sería puesta a prueba. Un día Dios le pidió a Abraham algo impensable: ofrece a tu hijo. No era una metáfora, era real, el hijo de la promesa. Y aún así, Abraham obedeció. Subió al monte, preparó el altar, y en el último momento, cuando todo parecía perdido, Dios lo detuvo. No era para quitarle a su hijo, sino para demostrar su fe. En ese momento su nombre cambió. Sería Abraham, padre de multitudes. Desde él comenzaría un pueblo y un plan mucho mayor. Algo que cambiaría el mundo para siempre. Pero eso aún estaba lejos. Por ahora, la historia continuaba. Promesas, traición y destino. La promesa ya había comenzado. Abraham ya no era solo un hombre con fe. Ahora era el inicio de algo más grande. Su hijo Isaac no solo era un hijo. Era la evidencia viva de que lo imposible podía hacerse realidad. Isaac creció en un mundo que aún era duro pero cargado de propósito. Y con el tiempo formó su propia familia. Se casó con Rebeca, y juntos tuvieron hijos, 2, pero no eran iguales. Desde antes de nacer ya había conflicto, como si algo dentro de ellos ya estuviera luchando. El primero en nacer fue Esaú, fuerte, impulsivo, conectado con la naturaleza. El segundo, Jacob, más tranquilo, más observador, más calculador. Eran diferentes,
Y esa diferencia marcaría todo. Isaac prefería a Esaú, el hijo fuerte, el cazador. Rebeca prefería a Jacob, el hijo cercano, el que permanecía. Y así, sin darse cuenta, la familia se dividió. Pero había algo más en juego. Una bendición. No era solo una tradición. Era algo profundo. Una transmisión de propósito. Y Jacob la quería. Pero no era el primogénito. Así que hizo algo que cambiaría todo. Aprovechó un momento de debilidad. Esaú regresó del campo, cansado, hambriento. Jacob estaba cocinando, y le hizo una oferta. Te doy comida a cambio de tu primogenitura. Era absurdo, pero el hambre puede nublar el juicio. Y Esaú aceptó. En ese instante, cambió algo invisible, pero aún faltaba lo más importante: la bendición del padre. Isaac ya era viejo, su vista fallaba, su tiempo se estaba agotando, y decidió bendecir a Esaú. Pero Rebeca escuchó, y planeó algo arriesgado, algo engañoso. Disfrazaron a Jacob, le pusieron pieles para parecer velludo como Esaú, prepararon comida como la que Isaac esperaba, y lo enviaron. Jacob entró. Su padre dudó, la voz no coincidía, pero el tacto sí, y finalmente lo bendijo. Le dio lo que estaba destinado a Esaú. Y cuando Esaú regresó, ya era tarde. La bendición no podía retirarse, y entonces la familia se rompió por completo. Esaú, lleno de ira, decidió matar a Jacob, y Jacob tuvo que huir. Dejó su hogar, su familia, su identidad, y en ese camino solo ocurrió algo inesperado. Se detuvo a dormir, y soñó. Una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subiendo y bajando, y en ese sueño Dios le habló. La promesa continuaba. No había terminado con Abraham, ni con Isaac. Ahora pasaba a Jacob, y al despertar Jacob entendió algo. No estaba solo. Incluso huyendo había propósito. Y su vida cambió. Pasaron años, trabajó, sufrió engaños, fue transformado, y con el tiempo tuvo hijos, muchos, 12. Y esos 12 hijos se convertirían en algo mucho mayor, las 12 tribus de Israel. Pero entre ellos había uno diferente: José. Jacob lo amaba de una forma especial. Le dio una túnica. No era solo ropa, era símbolo, de preferencia, de elección. Y sus hermanos lo sabían, y lo odiaban por ello. Pero había algo más. José soñaba, y en sus sueños veía algo que sus hermanos no podían aceptar. Se veía por encima de ellos, recibiendo honor. Y cuando lo contó, el odio creció, hasta que un día tuvieron la oportunidad. Estaban lejos, sin testigos, y decidieron actuar. Primero pensaron en matarlo, pero luego hicieron algo diferente. Lo vendieron, como esclavo, a extranjeros, y así José desapareció de sus vidas, pero no de la historia, porque lo que parecía el final era solo el comienzo. José llegó a Egipto, solo, sin familia, sin libertad. Pero incluso allí algo lo acompañaba: el favor de Dios. Fue puesto como sirviente, y poco a poco todo lo que hacía prosperaba. Pero su historia no sería fácil. Fue acusado injustamente, y terminó en prisión, encerrado, olvidado. Pero incluso en la oscuridad no estaba abandonado. Interpretó sueños, y con el tiempo, uno de esos sueños llegó al faraón, el hombre más poderoso de Egipto, y nadie podía entenderlo, hasta que llamaron a José, y él lo interpretó. Habló de años de abundancia y años de hambre, y el faraón reconoció algo: sabiduría, y tomó una decisión increíble. Sacó a José de la prisión y lo convirtió en gobernador, segundo en poder solo después de él. Y cuando llegó la escasez, Egipto estaba preparado, y el mundo dependía de ellos, incluyendo la familia de José. Sus hermanos llegaron sin saber quién era él, buscando comida, y el momento llegó. José frente a ellos frente a él sin reconocerlo. Y entonces decidió rebelarse, no con venganza sino con perdón. Yo soy José, el mismo al que vendieron, el mismo que traicionaron, pero ahora con poder,
y aún así no buscó destruirlos. Entendió algo más grande, que incluso el dolor puede formar parte de un propósito. Y así la familia se reunió y se establecieron en Egipto, sin saber que ese lugar se convertiría en el inicio de su mayor prueba: esclavitud, Moisés y la liberación. El tiempo pasó. Los años se convirtieron en décadas, las décadas en generaciones. La familia de Jacob ya no era solo una familia, se había convertido en un pueblo. Vivían en Egipto, un lugar que, en su momento, había sido refugio, un lugar donde José los había salvado. Pero el mundo cambia, y con él, los líderes. Un nuevo faraón llegó al poder, y ese faraón no conocía a José, no conocía su historia, no recordaba su ayuda, no valoraba su legado, solo veía algo: un pueblo extranjero creciendo, cada vez más numeroso, cada vez más fuerte, y eso le preocupó, porque el miedo, cuando no se entiende, se convierte en control, y el control en opresión. Así que tomó una decisión: esclavizarlos. De un día para otro, lo que era un hogar se convirtió en una prisión. Trabajo forzado, bajo el sol, bajo vigilancia, sin descanso, construyendo ciudades que no serían suyas. Sus vidas dejaron de pertenecerles, pero incluso en medio del sufrimiento, el pueblo seguía creciendo, y eso aumentó el miedo del faraón, hasta que tomó una decisión aún más oscura. Ordenó que todos los niños varones hebreos fueran eliminados al nacer, un intento de borrar el futuro antes de que pudiera existir. Pero en medio de ese decreto ocurrió algo: un nacimiento, un niño. Su madre lo ocultó, durante días, semanas, meses, hasta que ya no pudo más. Y entonces, hizo algo desesperado. Lo colocó en una cesta y lo dejó en el río, no como abandono, sino como última esperanza. El río lo llevó hasta un lugar inesperado, el palacio. La hija del faraón lo encontró y decidió criarlo. El niño hebreo creció como príncipe egipcio. Su nombre, Moisés. Creció con privilegios, educación, poder, comodidad. Pero había algo que no encajaba. Sabía quién era, y un día lo vio: un egipcio golpeando a un hebreo. Algo dentro de él reaccionó, intervino, y en ese momento cruzó una línea. Mató al egipcio. Intentó ocultarlo, pero la verdad salió, y Moisés tuvo que huir. De príncipe a fugitivo, de palacio al desierto, y allí comenzó otra vida. Años pasaron. Se convirtió en pastor. Una vida simple, lejos del poder, lejos del conflicto, pero no lejos del propósito. Un día, mientras cuidaba ovejas, vio algo extraño: una zarza ardiendo, pero no se consumía. Se acercó, y entonces escuchó una voz: Moisés. No era una ilusión, era Dios. Le habló. Le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo, que había escuchado su clamor, y que había decidido actuar. Pero no lo haría solo. Eligió a Moisés para volver a Egipto, para enfrentarse al faraón, para liberar a su pueblo. Moisés dudó, se sintió incapaz. No soy suficiente. Pero la respuesta fue clara: yo estaré contigo. Y eso lo cambió todo. Regresó, volvió al lugar del que había huido, y se presentó ante el faraón, no como príncipe, sino como mensajero: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón no cedió, y entonces comenzaron las señales. El agua del Nilo se convirtió en sangre, los peces murieron, el río se volvió inútil. Pero el faraón no cambió. Llegaron ranas cubriendo todo, luego insectos, luego enfermedad, luego oscuridad, plaga tras plaga, cada una más intensa que la anterior, cada una oportunidad para detenerlo. Pero el corazón del faraón se endureció, hasta la última, la más dura, la muerte de los primogénitos. Esa noche todo Egipto lloró, pero el pueblo hebreo fue protegido, y finalmente, el faraón cedió. Y así, después de generaciones de esclavitud, el pueblo salió libre. Pero la libertad no siempre es sencilla, porque al poco tiempo el faraón cambió de opinión,
y envió su ejército, carros, soldados, fuerza, persiguiéndolos, y el pueblo quedó atrapado. Delante, el mar; detrás, el ejército, sin salida. El miedo regresó, pero Moisés confió, y entonces ocurrió. El mar se abrió, no parcialmente, completamente, 2 muros de agua, y un camino seco en medio. El pueblo cruzó, paso a paso, entre lo imposible, y cuando el ejército intentó seguirlos, el mar volvió, y todo terminó. En ese momento no solo escaparon, se liberaron, de verdad. Pero el viaje no había terminado, porque salir de la esclavitud no significa dejarla atrás completamente. Aún quedaba el desierto, aún quedaba la transformación, y aún quedaba mucho por aprender. El desierto, la ley y la rebelión. El pueblo finalmente era libre, después de generaciones de esclavitud, después del miedo, del control, del sufrimiento, habían salido de Egipto. Por primera vez su futuro les pertenecía. Pero había un problema. Aunque sus cuerpos habían salido de Egipto, Egipto aún no había salido de ellos. Porque la esclavitud no solo marca el cuerpo, marca la mente, marca hábitos, miedos, dependencias. Habían sido liberados físicamente, pero aún no sabían vivir como libres. Y entonces comenzó el desierto. No era solo un trayecto geográfico, era un proceso, una transformación, un lugar donde no podían depender de estructuras humanas. No había ciudades, no había mercados, no había comodidad, solo arena, silencio y vulnerabilidad. Durante el día el calor era intenso, durante la noche el frío era duro. No había certezas, solo avanzar y confiar. Pero confiar es fácil cuando todo va bien, difícil cuando no entiendes el camino. Y pronto comenzaron las quejas. ¿Por qué salimos de Egipto? Una pregunta extraña. Porque Egipto había sido sufrimiento, pero también familiaridad. Y a veces lo conocido, aunque duela, parece más seguro que lo incierto. El pueblo comenzó a idealizar su pasado. Olvidaban los látigos, recordaban la comida, olvidaban la opresión, recordaban la estabilidad, y así la nostalgia deformó su memoria. Pero Dios seguía proveyendo. Cuando tuvieron hambre envió maná. Cada mañana el suelo aparecía cubierto de alimento, suficiente, ni demasiado, ni insuficiente, lo necesario. Una lección diaria. Dependencia. No acumular, no controlar el mañana, solo confiar hoy. Pero incluso eso se volvió motivo de insatisfacción, porque el ser humano puede acostumbrarse incluso al milagro, lo extraordinario puede convertirse en rutina, y la gratitud desaparecer. Luego vino la sed, y nuevamente la presión aumentó. No había agua. El miedo volvió, y Moisés recibió instrucciones. Golpeó la roca, y agua brotó, en medio del desierto. Vida donde parecía imposible, pero el viaje continuaba, hasta llegar a un lugar clave. El monte Sinaí, una montaña. Pero no una montaña cualquiera. Sería escenario de algo decisivo. El encuentro entre Dios y el pueblo, la formación de identidad. Porque salir de Egipto no bastaba. Necesitaban saber quiénes eran. Y Moisés subió al monte, solo, mientras abajo el pueblo esperaba. La montaña estaba cubierta de nube, trueno, fuego, presencia, una imagen poderosa, no de caos, sino de santidad. Y allí Dios entregó algo fundamental, la ley, los mandamientos, no como simple lista de reglas, sino como estructura, dirección, forma de vida, un marco para construir una nación diferente. No tendrás otros dioses, no matarás, no robarás, no mentirás. Principios, bases. Una forma de recordar algo esencial. La libertad sin dirección puede convertirse en destrucción. Pero mientras Moisés estaba arriba abajo, ocurría otra historia. El tiempo pasaba, y el pueblo se impacientó. Moisés tardaba, y la incertidumbre generó ansiedad. Entonces, hicieron algo revelador. Pidieron un Dios visible, algo tangible, controlable, comprensible. Tomaron oro, lo fundieron,
y crearon un becerro, un ídolo, algo hecho por manos humanas, y comenzaron a adorarlo, a celebrar, como si eso los hubiera liberado, como si el milagro reciente ya hubiera sido olvidado. Y esto revela algo profundo. El ser humano tiende a reemplazar rápidamente lo invisible por algo que pueda controlar. Cuando Moisés descendió vio la escena, y comprendió. El problema nunca había sido solo Egipto, era interno. Rompiendo las tablas expresó algo simbólico. La relación ya estaba fracturada, pero la historia no terminó ahí. Hubo consecuencias, corrección, y aún así también hubo misericordia. Porque la historia bíblica repite este patrón: error, consecuencia, oportunidad. Después de eso el viaje continuó. Pero llegó otro momento decisivo. Estaban cerca de la tierra prometida. Tan cerca. Moisés envió espías, 12 hombres, para explorar la tierra, observar, evaluar, regresar con información. Y volvieron. Traían evidencia. La tierra era buena, abundante, fértil, pero también traían miedo. Hay gigantes. Es demasiado difícil. No podremos. Y el pueblo escuchó. No la promesa, sino el miedo. Y decidió retroceder emocionalmente. Otra vez. No podemos. Esa frase cambió todo, porque no era falta de capacidad, era falta de confianza. Y entonces llegó una consecuencia dura. No entrarían aún. Esa generación debería seguir en el desierto. 40 años. No como castigo arbitrario, sino como proceso. Tiempo para formar una nueva mentalidad. Tiempo para dejar atrás patrones viejos. Tiempo para aprender. Y así el desierto dejó de ser solo camino. Se convirtió en escuela, una escuela dura, pero necesaria, donde aprendían algo esencial. La libertad verdadera no consiste solo en salir de algo, sino en convertirse en alguien distinto. Y mientras caminaban seguían siendo guiados. Una nube de día, una columna de fuego de noche, señales de dirección, presencia constante. Aunque no siempre entendieran, aunque no siempre obedecieran, la historia seguía. El pueblo aún estaba siendo formado, porque el destino final todavía no había llegado, pero estaban más cerca, mucho más cerca. Conquista, caos y reyes. El desierto estaba llegando a su fin. Años de caminata, años de aprendizaje, años de dudas y transformación. La generación que había salido de Egipto ya no estaba. Una nueva generación había crecido, una que no había vivido la esclavitud directamente, pero sí había escuchado las historias de milagros, liberación y promesas, y ahora estaban frente a algo real, la tierra prometida. Al otro lado, el cumplimiento. Pero entre ellos y esa tierra había un obstáculo, el río Jordán. No era un simple cruce, era el último límite entre el pasado y el destino. Y en ese momento Moisés ya no estaba. El líder que los había guiado había terminado su camino. No entraría en la tierra. Su misión había sido otra. Y ahora otro hombre tomaría su lugar. Josué. No era improvisado. Había estado ahí, había visto todo. Pero ahora le tocaba liderar, y no era una tarea fácil. Porque liderar un pueblo no es solo dirigir. Es cargar decisiones y enfrentar miedos. Es sostener la dirección cuando otros dudan. Dios le habló. Sé fuerte y valiente. Y entonces el momento llegó. El pueblo se acercó al río. Las aguas corrían, pero no se detuvieron por sí solas. Los sacerdotes avanzaron. Y cuando sus pies tocaron el agua, el río se abrió. Como antes había ocurrido con el mar. Un nuevo comienzo recordando el pasado. Y cruzaron. Todos. Entraron en la tierra. Pero no era un lugar vacío. Había ciudades, pueblos y resistencia. Y la primera prueba llegó pronto. Jericó. Una ciudad fortificada con muros altos y defensas fuertes. Pero la estrategia no sería convencional. Darían vueltas durante días en silencio alrededor de la ciudad. Una acción que parecía absurda, pero el propósito era demostrar algo: confianza y obediencia. Y en el momento indicado, gritaron. Y los muros cayeron, no por poder humano, sino por algo mayor.
Y así comenzó la conquista. Pero no fue perfecta. Hubo errores, decisiones equivocadas y consecuencias. El ser humano sigue siendo humano. Y poco a poco la tierra fue siendo tomada, distribuida y organizada. El pueblo finalmente tenía un lugar. Pero tener un lugar no significa estabilidad. Después de Josué vino un tiempo conocido como el de los jueces, y este periodo se repite con un patrón, un ciclo. El pueblo se alejaba y tomaba sus propias decisiones, se olvidaba. Entonces venía el caos, conflictos, opresión y problemas. Y entonces clamaban, pedían ayuda, y Dios levantaba a alguien, un juez, un libertador, alguien que restauraba el orden. Por un tiempo había paz, pero luego todo volvía a empezar. El problema no era externo, era interno. La falta de constancia y la tendencia a repetir errores. Quisieron un rey, no porque fuera necesario, sino porque querían ser como los demás. Querían alguien que representara poder. Y así llegó el primer rey, Saúl. Al principio parecía la elección perfecta, pero el exterior no siempre refleja el interior. Su corazón cambió. Tomó decisiones impulsivas, desobedeció y el poder comenzó a afectarlo. Y entonces Dios eligió a otro. No obvio. Un joven pastor llamado David. No era el más fuerte ni el mayor, pero tenía un corazón alineado. Y su historia comenzó en un campo de batalla. Y un gigante, Goliat. Imponente e invencible. Nadie quería enfrentarlo. Excepto uno, David. No con armadura, solo con una honda y confianza. Una piedra, un impacto, y el gigante cayó, no por fuerza sino por fe, y David comenzó a ser reconocido, pero eso generó un nuevo conflicto. Saúl sintió celos, y David pasó de ser héroe a perseguido. Tuvo que huir, vivir en cuevas. Pero no perdió su esencia. No tomó el poder por la fuerza. Esperó, y con el tiempo, David se convirtió en rey, unificó al pueblo y estableció Jerusalén. Incluso él cometió errores graves. No se trata de perfección, sino de dirección. Y la historia seguía avanzando, porque aún quedaban muchos capítulos, y el mayor giro aún no había llegado. La gloria, la sabiduría y la caída. David había terminado su reinado, no perfecto, pero decisivo. El reino estaba unido, la capital establecida, el pueblo organizado, y ahora comenzaba una nueva etapa. Su hijo, Salomón, desde el principio, su nombre ya estaba cargado de expectativa. No era un guerrero como su padre, era conocido por algo distinto, sabiduría. Cuando asumió el trono, no pidió riqueza, no pidió poder militar, pidió entendimiento. Dame sabiduría para gobernar bien. Bajo Salomón, el reino creció, se fortaleció, se organizó, se expandió, hubo estabilidad, y con la estabilidad llegó la prosperidad. Jerusalén se convirtió en el centro del reino, y uno de los proyectos más importantes fue la construcción del templo, un lugar dedicado a Dios, no un templo cualquiera, sino una estructura majestuosa, construida con precisión, con riqueza, con detalle. Fue un símbolo de unidad, de identidad, de conexión. Durante ese tiempo, el reino vivió su mejor etapa, pero algo estaba cambiando, porque el poder tiene una dinámica silenciosa. Primero ordena, luego estabiliza, y después comienza a expandirse sin control. Salomón acumuló riqueza, oro, bienes, influencia, y también multiplicó sus alianzas a través de matrimonios políticos. Muchas esposas, muchas culturas entrando al reino, y con ellas, otras ideas, otras prácticas, otras influencias. Poco a poco, la unidad espiritual comenzó a fragmentarse, y Salomón, aunque sabio, también era humano. El corazón humano es complejo. Incluso alguien sabio puede desviarse si pierde el enfoque. El centro comenzó a moverse, de la simplicidad a la complejidad, de la dependencia a la autosuficiencia. Y el reino comenzó a cambiar. Cuando Salomón murió, el equilibrio se rompió. Su hijo, Roboam,
asumió el trono, pero no tenía la misma sabiduría, y tomó decisiones que dividieron al pueblo. El reino se separó en dos partes: Israel al norte, Judá al sur. Unidad rota. Eran dos, con reyes distintos, con intereses distintos, con caminos distintos, y ambos comenzaron a alejarse. Se repitió el mismo patrón: alejamiento, conflicto, advertencia, ignorar, consecuencia. Y en medio de todo esto, aparecieron figuras clave. Los profetas no eran reyes, eran mensajeros, personas que hablaban en nombre de Dios, y su mensaje no era cómodo, no era popular, era confrontación. Están olvidando lo esencial, se están desviando, vuelvan. Pero rara vez eran escuchados, porque la advertencia es incómoda cuando todo parece funcionar. El reino del norte, Israel, fue el primero en caer profundamente en este ciclo. Reyes inestables, ídolos, injusticia, y eventualmente vino la consecuencia. Invasión, el imperio asirio, una fuerza poderosa, y el reino del norte cayó. Destrucción, exilio, dispersión. El pueblo fue llevado lejos, y nunca volvió igual. El reino del sur, Judá, continuó, pero no aprendió del todo. También tuvo momentos de fidelidad, pero también de desviación, y el ciclo continuó. Profetas seguían hablando: Isaías, Jeremías, otros, advertían sobre consecuencias, pero la mayoría no escuchaba, hasta que ocurrió lo inevitable. El imperio babilónico, más fuerte, más dominante. Jerusalén fue sitiada y finalmente caída. El templo destruido, el símbolo más importante, reducido a ruinas, y el pueblo exiliado. Otra vez, no era esclavitud en Egipto, era pérdida total, identidad, tierra, centro, todo desaparecido. ¿Qué pasa cuando todo lo externo se rompe y solo queda lo interno? Ahí comienza otra etapa de la historia, más profunda, más espiritual, pero aún no hemos llegado ahí, porque incluso en la caída, la historia no termina, solo cambia de forma. Exilio, silencio y esperanza. El reino había caído, Jerusalén destruida, el templo reducido a ruinas, el pueblo dispersado. Ya no había trono, ya no había centro, ya no había nación como antes, solo quedaba el exilio. Babilonia, un imperio poderoso, lejos de la tierra prometida, lejos de las promesas, lejos de todo lo conocido. El pueblo ahora vivía como extranjeros, sin identidad clara, sin estabilidad, sin un lugar al que llamar hogar. Y lo más duro no era solo la pérdida física, era la sensación de abandono, porque durante generaciones su historia estuvo ligada a una tierra. Ahora esa tierra ya no estaba, y surgía una pregunta inevitable: ¿Dios nos ha olvidado? Pero incluso en el exilio, la historia no se detuvo, porque el silencio también forma parte del proceso. No todo aprendizaje ocurre en movimiento. Algunas transformaciones ocurren en la ausencia, en la espera, en la incertidumbre. En Babilonia el pueblo tuvo que adaptarse, trabajar, construir, vivir. Pero ya no eran libres como antes, eran exiliados, y en medio de esa realidad, algo comenzó a cambiar. No externamente, sino internamente. Porque cuando lo visible desaparece, lo invisible se vuelve importante. La identidad, la memoria, la fe. Y comenzaron a recordar las historias, las promesas, los relatos antiguos: Abraham, Moisés, David. No como mitos, sino como raíces, porque cuando pierdes todo lo demás, lo esencial se vuelve claro. Y en medio de ese exilio aparecieron nuevas voces, los profetas. Pero ahora su mensaje tenía un tono diferente. Ya no solo advertían, también consolaban, hablaban de futuro, de restauración, de regreso. Esto no es el final. Habrá un retorno, habrá reconstrucción, habrá esperanza, pero no de inmediato, porque el proceso aún no había terminado.
El pueblo tenía que aprender que la presencia de Dios no estaba limitada a una tierra, ni a un edificio, ni a una estructura. Era algo más amplio, más difícil de perder, más difícil de destruir. Y con el tiempo el imperio cambió. Babilonia cayó, y otro poder tomó su lugar. Persia, y con ese cambio vino una apertura inesperada. Se permitió el regreso. El pueblo podía volver a su tierra. Después de décadas, regresar. Y comenzaron a hacerlo. Pequeños grupos primero, luego más. Regresaban a lo que una vez fue su hogar. Pero no era el mismo lugar. Jerusalén estaba en ruinas, el templo destruido. Todo debía ser reconstruido. Y así comenzó otra etapa, reconstrucción. No solo física, sino también espiritual. Porque reconstruir un templo es más fácil que reconstruir una identidad. Y no todos regresaron. Muchos se quedaron en el exilio. Y eso creó una nueva realidad. Un pueblo dividido entre tierra y dispersión, entre regreso y permanencia. Pero algo había cambiado. La historia ya no dependía de un lugar, sino de una promesa. Y durante este tiempo surgieron nuevos textos, reflexiones, oraciones, escritos, intentos de entender lo vivido. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué significa? ¿Qué sigue ahora? Y el silencio se volvió parte del mensaje. Porque no siempre hay respuestas inmediatas. A veces solo hay espera. Pero esa espera no era vacía. Era preparación. Algo estaba por venir. Algo que no encajaba aún en la lógica del pueblo, pero que estaba conectado con todo lo anterior. La historia no había terminado, solo había cambiado de forma, de nación a promesa, de territorio a esperanza. Y en medio de todo esto, la idea de un futuro restaurador comenzó a crecer, no como política, sino como expectativa profunda. Algo, o alguien, que vendría a completar lo que estaba incompleto. Un punto de conexión entre todo lo anterior, pero aún no era visible, solo esperado. Y así el Antiguo Testamento llega a su último gran periodo, no con cierre, sino con anticipación, porque la historia estaba a punto de entrar en su etapa más decisiva. Pero eso aún no ocurre aquí. Aquí solo hay espera, silencio y esperanza. La esperanza, la cruz y el final que aún no termina. El mundo estaba en silencio. No el silencio del vacío, sino el silencio de la espera. El pueblo había regresado del exilio. Habían reconstruido parte de su tierra. Pero algo seguía faltando. No era solo una nación. Era una plenitud, una sensación de esto aún no está completo. Durante siglos, la historia se había repetido. Promesa, caída, consecuencia, restauración parcial y espera. Y ahora, la espera era más profunda que nunca. No había profetas con la misma intensidad. No había grandes cambios políticos, solo un sentimiento colectivo. Algo tiene que venir. Y entonces, en un lugar pequeño, en una región olvidada por los grandes imperios, ocurrió algo que no parecía importante. Un nacimiento, no en un palacio, no entre reyes, sino en silencio, en humildad, un niño, Jesús, sin anuncio global, sin poder político, sin ejército, solo vida. Pero desde el principio, su historia no fue ordinaria, creció, en un mundo común. Pero su forma de ver el mundo no lo era. Hablaba de cosas distintas. Amor, perdón, reino, transformación. No un reino político, sino algo interno, algo que no dependía de fronteras, ni de estructuras, sino del corazón humano. Y eso lo hacía diferente. Enseñaba, curaba, restauraba, no con poder militar, sino con compasión. Y eso comenzó a atraer atención, pero también conflicto, porque su mensaje no encajaba con los sistemas existentes, desafiaba estructuras y tocaba el núcleo del poder. El tiempo pasó y el conflicto creció, hasta llegar a un punto inevitable: traición. Uno de los suyos lo entregó y fue arrestado, sin resistencia, sin ejército que lo defendiera.
solo silencio. Juicios ocurrieron rápidamente, acusaciones, interrogatorios, presión política y finalmente, una decisión, crucifixión, el método más humillante. No solo muerte, sino exposición pública del sufrimiento. Y así, Jesús fue llevado. Cargó una cruz, no solo madera, sino peso simbólico, dolor humano, injusticia, ruptura, fue crucificado. Y mientras todo parecía terminar, ocurrió algo que nadie esperaba. Perdón. No saben lo que hacen. Palabras desde el dolor, desde el límite, desde lo incomprensible. Y entonces, murió. Silencio. El mismo tipo de silencio que había acompañado toda la historia, pero esta vez, más profundo. Sus seguidores quedaron dispersos, confusión, miedo, duda. ¿Era esto el final? Pero la historia nunca termina donde parece. 3 días después, algo cambió. La tumba estaba vacía. No había cuerpo, no había explicación inmediata, solo una ausencia imposible. Y luego, encuentros. Personas que lo habían visto, no como recuerdo, sino como presencia. Resucitado, no como regreso al mismo estado, sino como algo transformado, algo nuevo. Y con esto, todo lo anterior tomó un nuevo significado. La historia no había sido solo pasado, era preparación. Jesús reunió a sus seguidores, les dio una misión: expandir el mensaje, no basado en poder, sino en testimonio. Y comenzaron, pequeños grupos, sin recursos, sin estructuras, pero con una convicción imposible de detener. El mensaje se extendió a ciudades, a regiones, a imperios, y algo creció, una comunidad que luego sería conocida como iglesia, no como edificio, sino como personas, conectadas por una idea central: transformación. Mientras tanto, la oposición crecía, persecución, pero el mensaje no se detuvo, se expandió, a través de caminos difíciles, a través de culturas diferentes, hasta alcanzar el mundo conocido. Y en medio de esto, se escribieron textos, cartas, reflexiones, testimonios, interpretaciones de lo vivido, y el mensaje se consolidó. Pero aún faltaba una parte, la última visión, Apocalipsis, no solo como destrucción, sino como revelación, imágenes simbólicas, conflicto entre fuerzas, oscuridad y luz, caos y orden. Pero el mensaje central no era miedo, era esperanza, un final donde el dolor no tiene la última palabra, donde la historia no termina en ruptura, sino en restauración, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde lo que estaba roto es sanado, donde lo que estaba perdido es restaurado, y donde la historia humana encuentra su sentido completo. Y así, la Biblia no termina como una simple cronología, sino como un arco narrativo, desde la creación hasta la restauración, desde el inicio hasta el propósito. Y la pregunta final no es solo histórica, es personal, porque esta historia no se presenta solo como pasado, sino como invitación a entender, a reflexionar, a responder. Y al final, queda una sola idea suspendida: la historia aún sigue.